Buenas tardes, chicos graduandos de Campo Verde, les saluda de nuevo su profesor Adolfo Dardón. En esta ocasión vamos a desarrollar la clase que se titula Sumi E, segunda parte. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de ver algunos videos que lamentablemente unos tenían derechos de autor y nos dieron algunos problemas, pero el único derecho de autor es Campo Verde y su servidor, por supuesto. Bienvenidos. Voy a recordarles algunas situaciones que empezamos a platicar unos días antes que pasaran estas situaciones. Quiero que lo recuerden, por favor que lo apunten y posteriormente que lo grafiquen, ¿verdad? Entonces la clase de hoy se titula Sumi E, segunda parte. Quiero dejar bien claros algunos conceptos porque en los videos puede ser que dé pie a algunos inconvenientes o algunos malos entendidos. En China, que es la cultura más antigua, una de las culturas más antiguas que se divide por dinastías, comenzó un tipo de pintura, se le llamaba Zen. Después ese tipo de pintura llegó a Japón y Japón abrazó ese tipo de arte y le puso el nombre de Sumi E. El Sumi E es originario pues de Japón y en Japón se conocen varios elementos que van de la mano básicamente con el arte. El arte no está desligado de la forma de vida, de los códigos de honor y no está desligado de las conductas generales de vida de todos los individuos. De ahí ustedes que van a saber algunas situaciones de las culturas orientales. Vamos a recordar, los caminos para entrar a una casa deben ser completamente rectos según el Sumi E y según el Feng Shui, ¿verdad? O Feng Shui, como se le conoce. Además de ser completamente rectos y no tener ningún quiebre, porque ellos creen en las energías. Recuerden que solamente esta es información general de culturas orientales. Nosotros no creemos ese tipo de situaciones, pero debemos de recordar que son culturas orientales en lo que ellos creen y tenemos que tener conocimiento general al respecto. Otra situación que ellos creen es el uso de pacuás. Un pacuá son ruedas de madera que se ponen en las diferentes áreas de las ventanas, se supone, para que no entre ningún espíritu maligno. Tienen que utilizar también, como tercer aspecto, ropa blanca para dormir. La ropa blanca para dormir, según ellos, llama distintos tipos de energías que son positivas. Y de día, lo mejor que pueden hacer es utilizar ropa negra. La ropa negra especialmente la utilizan para alejar los malos espíritus, pero también la utilizan los individuos de altas jerarquías, los samuráis, entre otros. ¿Qué significa la palabra samurái? La palabra samurái significa servidor. Se regía por una rigurosa técnica que se llamaba Bushido. Y Bushido era el conjunto de elementos, como por ejemplo artes marciales, que tenía que ser experto, tenía que saber cocinar, tenía que saber muchísimo sobre cómo criar a sus hijos y tenía que saber muchísimo sobre armas. No era simple y sencillamente un guerrero, un vil guerrero, un vulgar guerrero, no era así, ¿verdad? Pero esas son las únicas cosas que tenemos que saber porque esto es demasiado extenso. También vamos a recordar que las ventanas tenían que estar, especialmente de la cocina, tenían que estar colocados del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la Tierra gira para el lado izquierdo, la rotación terrestre gira para el lado izquierdo, entonces eso es de respetarlo y de ahí ya trae otros conceptos que ya no vamos a tocar porque nos saldríamos desde el punto de vista de arte, pero eso sí es importante saberlo ya que ustedes lo van a graficar. Y como último punto, entonces, la utilización de sus propios kanjis. Los kanjis es el tipo de escritura de los japoneses, de los chinos, de los taiwaneses, de los norvietnamitas y los vietnamitas. Pero vamos a recordar que en Japón especialmente estos kanjis hay más de 25.000 kanjis, hay muchísimos. Y cada familia utiliza sus propios kanjis. De manera que una familia que aunque sea japonesa no puede leer los propios kanjis que maneja una familia en especial y que solo se quieren comunicar entre ellos. Es una cultura muy, muy compleja. Bueno, yo creo que todas las culturas son bastante complejas, pero los japoneses son aún mucho más complejos, ¿verdad? Después de saber todo lo que acabo de explicar y que son 5 elementos por lo menos que ustedes tienen que escribir una breve explicación y representarlos gráficamente, entonces vamos a dar la siguiente demostración, pero antes vuelvo a repetir para que no se nos olvide. Los caminos derechos de la entrada de una casa.
la utilización de ropa blanca y ropa negra, especialmente los individuos de alta jerarquía, ¿verdad? La utilización de epacuás, tenemos también que las ventanas de una casa tienen que estar orientadas hacia el lado izquierdo por la rotación terrestre, porque se respetan los símbolos de la vida. La rotación terrestre es un símbolo de la vida. Y la última, la utilización de sus propios kanjis. Debemos recordar que las culturas orientales, a excepción de Corea, su forma de comunicación sí significa letras del abecedario. En el caso de Japón antiguo, son ideogramas, son ideas. Por ejemplo, 3 rayitas y una figura encima la figura encima significaba una mujer, y entonces las 3 rayitas de abajo significaban gradas. Eso quería decir que una mujer estaba llorando sobre unas gradas, y se traducía el kanjis como pena o aflicción. Son ideogramas de los japoneses, y por eso la cultura japonesa es bien difícil de aprender sus idiomas y sus formas de comunicación, aunque por supuesto no es imposible. Muy bien. El sumie, como recordarán ustedes, entonces vamos a decir que definitivamente tiene sus orígenes en Japón. Segunda situación, el papel o el soporte con que se va a trabajar significa la vida del individuo, para los japoneses especialmente. Está en blanco, y está en nosotros, según los japoneses, ir desarrollándonos de la forma correcta. Todo lo que hacemos en nuestra vida, no hay marcha atrás y no es posible, y no tiene, por ejemplo, la susceptibilidad de ser enmendado. Por eso es que los japoneses manejan un código tremendo de honor, y aquel japonés, especialmente en la cultura antigua, que cometía un error muy alto, tenía que pagarlo con su propia vida. Y aquí que esta es nuestra vida, y pincelazo dado es imposible quitar, y solo se puede poner una vez. Luego, los pinceles, especialmente los pinceles orientales, como ustedes están observando, el pincel oriental está hecho de bambú, y de la misma manera los pelos están hechos del mismo bambú machacado. Tiene 3 partes: el alma del pincel, que significa el ser humano; el maneral, que es el cuerpo; y el espíritu, que vive en el pincel. Entonces es muy importante. El bambú es muy importante también para los orientales, y de esa manera entonces es como se trabaja este tipo de conceptos. Las tintas chinas, pues yo estoy utilizando obviamente una tinta china común y corriente, pero voy a recordarles que la tinta china no se debe de utilizar, por ejemplo, mezclada con otras tintas, sino simplemente se tiene que utilizar el color normal. Entonces ya sabemos las características, ¿verdad? Esto significa la vida del individuo, esto significa la persona misma, y que lo que se va a hacer en el papel significan las acciones del individuo. El pincelazo dado es imposible de enmendar, y por eso es que ustedes van a ver en esta ocasión, aunque ya lo han visto en otros videos, que no voy a repasar mayor cosa, sino que simple y sencillamente voy a trabajar con el pincel. Vamos a comenzar a trabajar, y para eso la cámara se va a acercar en este momento, y entonces vamos a observar el procedimiento. Este procedimiento se llama de la aguada. Voy a mojar el papel, y se llama de la aguada precisamente porque es papel mojado. Voy a mojarlo una vez más. Este tiene la característica, de papel lo fui a comprar en una librería acá por mi casa, ¿verdad? Y tiene la característica de que es de 80 gramos. Entonces, si lo sigo poniendo demasiado con agua, lo que va a suceder es que se va a romper, pero sirve para el efecto. Muy bien, comenzamos. Como recordarán ustedes, entonces no se debe de repasar. Entonces empezamos a hacer esto. Se llama palma abajo lo que estoy haciendo, como ustedes recordarán, y no puedo estar repasándolo. No se debe de repasar. La palma abajo sigue en vigencia, y entonces ahora voy a hacer las líneas sinuosas que tienen los volcanes, especialmente los volcanes en Japón. Hay varios volcanes que les llaman el monte o los montes. La línea que estoy haciendo ya no la puedo repasar ni la puedo estar trabajando tanto, porque simple y sencillamente el sumie se basa en un solo trazo. Como pueden observar, entonces
Estoy trabajando de esta manera. Y entonces ahora, simple y sencillamente, voy a poner algunos otros toques, pero siempre, como ustedes recordarán, un solo trazo, poniéndolo en esta posición y utilizando agua, es como va a ser lo correcto. Ahora lo voy a dejar así y voy a empezar a trabajar en esta área. Un solo trazo definitivo, un solo trazo aquí, un solo trazo que vamos a estar imitando los follajes de estas áreas que son áreas septentrionales y que son básicamente también áreas costeras, ya que Japón es una isla. Estoy trabajando también con palma abajo, como ustedes pueden observar, pero también lo puedo hacer con palma arriba, que es básicamente la técnica que ellos utilizan. Bueno, ellos utilizan básicamente las dos. Sigo trabajando de esta posición, en esta forma y en este movimiento, y entonces ya tengo lo que son los follajes, un solo trazo, sin estarlo trabajando de muchas maneras o de muchas formas de repasar. Voy a trabajar aquí las nubes, y las nubes de la misma manera. Les recuerdo que para trabajar las nubes en arte se manejan por lo menos varias clases de nubes. Ya no puedo repasar ahí encima, pero sí puedo hacerlo aquí abajo, ¿verdad? Y eso es todo para esa nube, aunque creo que quedó un poco oscura. Vamos a trabajar la siguiente acá. Y entonces las clases de nube que se manejan en arte se llaman cirios, estratos, cúmulos y nimbos. Estos parecen mucho a unos estratos. Y entonces voy a mover un poquito más el papel y vamos a terminar acá. Y entonces ahora voy a hacer un efecto que se llama efecto espejo, que utiliza la pintura. También los orientales la utilizan. Y entonces ahora voy a mojar de nuevo acá. Y entonces hago un efecto acá de espejo para que simule que todo este follaje se está representando o se está reflejando más bien en la parte de acá, que va a ser una marina y que es básicamente un solo trazo y que ya no lo puedo estar repasando en ningún momento. Ya no lo puedo repasar para nada, ya no lo puedo tocar. Finalmente entonces, por eso estamos explicando y requiriendo que esta es nuestra vida, este es el individuo y estas son nuestras acciones. Y creemos que está quedando nuestras acciones pues bastante buenas, o por lo menos aceptables. De un solo trazo, acá, un solo trazo de la misma manera. Las barcas japonesas, las barcas orientales, que generalmente tenían esto. Y entonces para ir finalizando vamos a hacerle también su efecto reflejo, su efecto espejo, de esta manera. Y finalmente ellos lo que lograban hacer era concebir sus reglas, específicamente los kanjis, que vamos a ponerlo acá, que se basaba en la caligrafía japonesa. De un solo trazo de la misma manera. Y hemos terminado. Un solo trazo inmediatamente. Características básicas. Un solo trazo. La segunda situación es que al terminar ponían perfectamente su caligrafía. Y la otra situación es que era orientado hacia muchísimas cosas. El arte no estaba completamente aislado. Entonces ahora, al alejar la cámara, les voy a demostrar cómo quedó. No es lo mejor, pero como yo llevé arte oriental en la universidad, pues les puede ver, por supuesto, y posteriormente vamos a estar viendo ya las últimas formas de arte oriental. Entonces voy a repetirles, por favor, lo que debemos de hacer, ¿verdad? Ustedes lo primero que yo le expliqué, lo tienen que escribir, una breve descripción, le pone gráficas o le hace dibujos, puede utilizar crayones. El tamaño de las gráficas no debe ser del tamaño de cada hoja de su cuaderno, porque si no nos vamos a tardar muchísimo, pero que no vayan a ser de un tamaño mínimo, porque si no, no se van a poder observar. Simple y sencillamente el tamaño tiene que ser un tamaño medio, aproximado de 5 centímetros por 5 centímetros, cuadros de ese tamaño, es lo correcto. Yo les agradezco este tiempo, que Dios los bendiga, que Dios bendiga a sus familias, y que Dios nos ayude a pasar pronto esta prueba, que no solamente es para Guatemala, sino que es para el mundo entero. Que Dios los bendiga de todo corazón, muchachos. Obedezcan a sus papás y en el nombre de Dios pronto nos veremos. Dios les bendiga. Hasta luego.